Gracias, muy buenas tardes. Estamos aquí en Cámara de Diputados. Continúa la sesión ordinaria en la fecha de hoy. Estamos en compañía del diputado Mario Varela, candidato también a senador por la lista uno en la opción 6 dentro de esta campaña que sin dudas genera mucha expectativa a nivel parlamentario porque las diferentes listas que se presentan, las diferentes propuestas y la gran pregunta, ¿qué tipo de Congreso vamos a tener a partir del próximo periodo? ¿Un Congreso más diverso, un Congreso eh, peor de lo que se tiene? Bueno, el diputado, vamos a analizar un poco esta situación. Diputado, bueno, eh, normalmente se dice que cada población, cada pueblo tiene el Congreso que merece. Eh, Lo dicho. sí, Y ojalá que mejoremos todo. Trabajamos todos los días para darle una mejor calidad de representación también a la nación paraguaya. Hoy, por primera vez en una elección general, estamos aplicando un sistema electoral del desbloqueo, tanto en las internas como en las generales. Y bueno, yo creo que hay mucha diversidad hoy para que el elector pueda elegir a quien crea que pueda, quien puede depositar su confianza. Y bueno, creo que va a tener una característica distinta, Luis, audiencia, porque va a ser un congreso con representación de senadores y diputados con votos propios. Ya no tenemos la famosa lista sábana, sino que cada uno de nosotros que estamos en carrera tenemos que obtener, trabajar y tener el voto de preferencia para que podamos nosotros estar en ese Congreso de la Nación. Ojalá podamos construir una buena gobernabilidad. Nuestro sistema es cuasi parlamentarista, tiene muchas atribuciones el Congreso Nacional. El Ejecutivo tendrá que trabajar para consensuar y construir mayorías, pero en el tema puramente electoral yo considero que el Partido Colorado tiene una ventaja muy grande. La diversidad en la oposición, varias candidaturas y también candidaturas parlamentarias que no están fusionadas solamente en un solo proyecto, sino distintas. Va a ser, por ejemplo, que en el Senado yo creo y estimo que vamos a llegar a 22, hasta 23, podríamos llegar a tener mayoría propia como Partido Colorado. Lo digo sin ánimo de polemizar ni mucho menos, sino mirando los guarismos y mirando los números fríos. Creo que el Partido Colorado, los partidos grandes, tenemos una gran posibilidad de llevarnos la mayor cantidad de bancas. Ahí está el resultado de las últimas municipales, en donde tenemos una mayoría absoluta en la representación de las juntas municipales, por ejemplo. Y bueno, creo que este sistema favorece a los grandes partidos, a las grandes estructuras. Yo particularmente tengo una opinión al respecto. Considero de que el doble desbloqueo no es un sistema que soluciona el problema o que vamos a tener una mejor representación nomás. Considero que el desbloqueo debe mantenerse en las internas partidarias y que para las elecciones generales tengamos listas cerradas. Esa es mi opinión particular a la luz de la experiencia que estamos teniendo ahora. Es muy complejo, muy difícil. Y también la onerosidad, el gasto enorme logístico que esto implica hace de que se pueda abrir puertas a gente que realmente tenga solamente un poder económico importante. Podemos instalar una plutocracia política antes de mejorar la calidad de la representación. Yo creo que la gente, aunque no tenga recursos económicos suficientes, pero que tenga vocación, capacidad, no podemos desperdiciar a una persona que no tiene recursos económicos para que pueda sentarse en un escaño en el Senado o en diputados para representar a la nación paraguaya. diputado, se tiene que elaborar algunos puntos en común para el próximo Parlamento, es decir, elaborar una agenda. Total. ¿Qué temas tendría que Yo ser creo incluidos? que son varios temas. Un tema sumamente importante es redefinir el presupuesto público. Yo creo que tenemos que hacer un gran consenso político para la priorización de ciertos gastos de inversión social, especialmente en materia de salud, materia de educación. Creo que tenemos que tener una agenda país. Por eso hablaba de que el presidente de la República próximo, trabajamos para que sea Santi Peña el presidente, pueda tener una agenda de prioridades. El gasto público es un tema que no se puede de ninguna manera soslayar y debe ser uno de los puntos claves para que en el próximo gobierno podamos mejorar. Hay que optimizar. ¿Y qué es lo que hay que hacer con el presupuesto? Hay que mejorar el gasto público. Yo considero que tenemos que analizar muy bien los recursos provenientes de las binacionales, de Itaipú, de Hacinestán,
Ahora que Itaipú canceló la deuda, tenemos que saber cómo vamos a reinvertir esos recursos. Así también creo en una reforma del servicio público, del funcionariado público. Tenemos que mejorar. Hay una infinidad de leyes que se contradicen. Hay una serie de acciones de inconstitucionalidad. Casi ya no es aplicable la ley de la función pública hoy por tantos ataques y de acciones judiciales que tiene. Entonces, hoy ya no es aplicable. Tenemos que entender que la reforma del servicio público es una necesidad urgente e impostergable para el próximo gobierno. Así también considero que hay que hacer ciertas reformas en el funcionamiento de los ministerios, que tienen una estructura orgánica y misional ya muy desfasada. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no puede ya aplicar programas que solamente son programas de protección social. Tendría que pasar al Ministerio de Desarrollo Social. Yo estuve al frente de ese ministerio 4 años y medio y bueno, aprendimos mucho de que realmente necesitamos retocar y hacer ajustes en el funcionamiento de ciertas entidades del Estado para que sean más eficientes, sean más transparentes y que realmente llegue ese servicio a la ciudadanía y a la gente. En algún momento dado en este periodo de gobierno del presidente de la República se trabajó supuestamente en un proyecto de reforma que finalmente quedó en la nada. Porque no hay consenso político. Esa es la verdad. La sola decisión de un presidente de la República no va a poder solucionar el problema. No va a poder transformar, no va a poder reformar. Por eso es importante construir un consenso político. Por eso creo que fue muy oportuna tu pregunta. Tenemos que tener una agenda país en donde todos los partidos políticos primero busquemos un consenso y entender esto es importante, esto es urgente y esto tenemos que nosotros acompañar. Creo que por ahí tiene que pasar la reforma, la agenda política país y no se pudo. Ningún presidente va a poder, Luis. Si no se busca construir un consenso político, no vamos a tener reforma ni del Estado, reforma del servicio público, que es tan importante. Hoy tenemos un gasto rígido, muy fuerte, muy importante, que casi fagocita todo el presupuesto público y menos gastos de inversión. Entonces, ¿cómo vamos a crecer nosotros? Tenemos que estudiar cómo está la deuda pública, tenemos que mirar cómo se va a gastar. Yo fui gobernador, fui ministro, tengo 9 años y medio de experiencia como ordenador de gastos y veo que la torta presupuestaria es una urgencia que todos los actores políticos tomadores de decisión tengamos que trabajarlo para que tengamos un Estado más eficiente al servicio de la gente. Los programas sociales, los programas que demandan subsidios del Estado para varios sectores, ¿sigue siendo un elemento, un factor determinante para combatir la pobreza? Que quizás no sea determinante, pero es necesario. El programa más importante de protección social que tenemos nosotros en el Estado paraguayo es, por ejemplo, el programa Tecoponá. Es una plataforma que abarca más de 170.000 familias hoy protegidas que reciben una transferencia condicionada monetaria para alimentación básica, para salud, para educación, pero evidentemente es una ley ya hoy desfasada. Yo propongo justamente una reforma, esa es una de mis propuestas como futuro legislador en el Senado. Tenemos que reformar la ley del Tecoponá. Necesitamos hacer un replanteamiento de la ecuación del cálculo de lo que perciben estos participantes, que sea mensual, podríamos reducir incluso el monto, pero que sea mensual y que también puedan percibir, además de la transferencia monetaria, capacitaciones permanentes, un presupuesto propio para que estas personas tengan una salida laboral. La idea ya no es un enfoque asistencialista, sino un enfoque para que puedan emprender. Hay que enseñarle a la gente a pescar, como siempre decimos, ¿verdad? Pero eso hay que construir desde el punto de vista técnico para que realmente sea un programa del Estado que pueda ir reduciendo. Vos me vas a preguntar, ¿pero funciona o no funciona? ¿Esto es gasto? ¿Despilfarramos recursos o no? No, funciona. Porque nosotros 15, 16 años atrás teníamos el doble, el triple de pobreza general y de pobreza extrema en el país. Hoy se ha reducido muchísimo
Hemos mejorado mucho en materia de seguridad alimentaria. Lógicamente seguimos teniendo algunas precariedades, pero estos programas han resultado, pero necesitan ajustes para poder actualizar en el nuevo contexto social, económico y por supuesto para que sea más eficiente y sacar a la gente de la pobreza extrema. Algunos incluso hablan de que la pobreza migra, es decir, del campo a la ciudad. Son expulsados muchos, pero traen la pobreza a la ciudad, diputado. Para la ciudad. También. Todo eso yo creo que tenemos que hacer un análisis transversal. No es que con los programas sociales nos vamos a reducir la pobreza, no. Tenemos que mejorar el acceso a la salud, que mejoramos mucho, pero sigue faltando unidades de salud familiar, equipar, tener insumos, infraestructura. Hemos mejorado bastante. Este gobierno ha construido casi 5.000 kilómetros de ruta asfaltada. La conectividad era un problema serio que aislaba a la gente y los condenaba prácticamente a una pobreza por la marginación y la exclusión de esos servicios públicos. Hoy hemos mejorado mucho, pero necesitamos todavía potenciar más aún en materia de educación. Yo creo que educación hace un tiempito que hemos dejado como agenda pública. No nos hemos ocupado como Estado paraguayo sobre ese tema en particular. La accesibilidad, una política de becas que tiene que ser mucho más equitativo, más competitivo. Creo también que los gastos sociales de las binacionales deberían de llegar a todo el territorio nacional, no solamente a los territorios afectados. Son temas que tienen que estar dentro de la mesa del debate para ir mejorando la eficiencia del servicio público, de los ministerios, del Estado, del gobierno. Entonces yo considero que tenemos muchos temas pendientes después de 30 años casi de democracia, después del 89 hoy tenemos mucho que hacer. Este es el momento de hacer un salto importante. De lo contrario, no vamos a tener una respuesta de la ciudadanía y la democracia se va a estresar y cada vez la gente va a creer menos. Muy amable, diputado. Gracias. Diputado Mario Varela, desde la Cámara de Diputados, hablando acerca de esto que se viene instalando para el próximo Parlamento. Hay que tener una agenda parlamentaria lista como para poder impulsar los proyectos y programas que contengan políticas públicas a largo plazo. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos desde el Congreso Nacional. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común.
nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total.